reservas públicas de alimentos contra los monopolios y la carestía. El destino de 5 millones de productores del campo, la economía de 25 millones de familias mexicanas, el derecho a la alimentación de 120 millones de personas y la seguridad alimentaria del país en su conjunto están en manos de unos cuantos especuladores y monopolios nacionales y transnacionales. ¿Cómo es posible que estemos en esta insostenible situación? Hace 20 años el gobierno de Salinas de Gortari decidió destruir el sistema de intervención pública en los mercados agroalimentarios que daban soporte a los precios agrícolas de los campesinos, certidumbre en la comercialización de sus cosechas y abasto de alimentos a precios controlados para los consumidores, principalmente los de más bajos ingresos. Con la ideología de que el libre mercado era una mejor alternativa para enfrentar los problemas del crecimiento económico, la productividad agrícola y el bienestar de la población, Salinas de Gortari y su equipo de tecnócratas neoliberales, entre los que se encontraban Pedro Aspe, Luis Telles y Santiago Levy, desmantelaron el sistema de intervención gubernamental en la agroalimentación mexicana. Lo hicieron obedeciendo los mandatos del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que a su vez respondían a los intereses de las grandes corporaciones transnacionales. Entre 1989 y 1994, los neoliberales destruyeron un complejo sistema de intervención pública en los mercados agrícolas que se había construido desde los años 50. Así, los neoliberales destruyeron el sistema de precios de garantía que aseguraba un precio mínimo a los productores de maíz, frijol, trigo, arroz, sorgo, cebada, algodón, ajonjolí y copra, entre otros cultivos. Destruyeron el Instituto Mexicano del Café, que promovía la tecnificación de la caficultura, establecía precios mínimos de compra y ordenaba la exportación del aromático grano. También desapareció la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, la CONASUPO, que era la institución que se encargaba de las compras de las cosechas a precio de garantía a través de sus filiales, Bodegas Rurales CONASUPO, Burconsa y Almacenes Generales de Depósito, ANSA. Como todos recordamos, CONASUPO, además de comprar cosechas a los productores, también distribuía alimentos básicos en las ciudades y poblaciones rurales y administraba una reserva estratégica alimentaria para enfrentar las contingencias climatológicas y especulativas. También en esta ola privatizadora se vendieron las filiales de CONASUPO que se dedicaban a la industrialización del maíz, el trigo y las oleaginosas. Y todo esto para dar paso al modelo de libre mercado, de privatización de la economía y abandono del Estado de sus obligaciones como promotor, rector y regulador de la economía. La cereza en el pastel de la orgía de privatizaciones y entreguismo que caracterizó al salinato lo constituyó la negociación del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TELECAN, mediante el cual se entregó el sector agrícola y de la alimentación a la libre importación, a la llamada libre competencia, sin ninguna restricción ni protección efectiva para los pequeños y medianos productores ni para la seguridad alimentaria del país. A cambio de esto, se nos prometió un sistema de mercado más eficiente, competitivo y justo, tanto para los productores como para los consumidores y también para los contribuyentes mexicanos. La realidad, a lo largo de 20 años de la llamada libre competencia, del llamado libre mercado, es un océano de promesas incumplidas y el agravamiento de los problemas en el campo y en la alimentación. Hoy los mercados agrícolas se caracterizan por el caos, el desorden, la especulación, la inseguridad, la carestía, la sobreabundancia o escasez artificiales y sobre todo por el predominio de no más de 30 grandes monopolios transnacionales. Entre los monopolios favorecidos por esta ideología de libre mercado y por la complicidad de los gobiernos neoliberales se encuentran Maseca, Bimbo, Bachoco, Su Carne,
Lala, Cargill, Monsanto, Tyson, Pilgrim Sprite, Sigma, Smithfield, Nestlé, Walmart, PepsiCo y FEMSA, Impulsora Agrícola, que es la única compradora de cebada en México para las dos empresas cerveceras, entre otros monopolios agroalimentarios. Los precios a los productos agrícolas no permiten pagar los costos de producción, llevando a la quiebra a cientos de miles de pequeños y medianos productores. Además, existe una completa incertidumbre en la comercialización de las cosechas año con año, ciclo por ciclo, y el descontento y el desconcierto entre los productores por los precios bajos y la falta de mercados es una constante a lo largo de estos 20 años de Telecán. Los precios de los alimentos a los consumidores han subido permanentemente, aunque los precios internacionales y los precios pagados al productor sean bajos. El desorden y el caos es el único orden existente, la incertidumbre, la única incertidumbre. A continuación damos algunos ejemplos. 1. Los grandes compradores importan en plena temporada de cosechas para obligar a los productores a vender a precios bajos o simplemente para no comprar cosechas durante meses y meses a los campesinos. 2. Los grandes compradores exportan cosechas a mejores precios, aunque provoquen escasez y elevación de precios al consumidor. 3. Habiendo 28 millones de mexicanos y mexicanas en pobreza alimentaria, el gobierno mexicano promueve y subsidia la exportación de frijol a Brasil. 4. Siendo que importamos casi 10 millones de toneladas de maíz, el gobierno mexicano, el gobierno de Sinaloa y la CNC promueven la exportación de 2 millones de toneladas de maíz a China. 5. Cuando suben los precios internacionales, los monopolios pagan precios bajos al productor y suben los precios al consumidor. Cuando bajan los precios internacionales, los monopolios pagan precios bajos al productor y siguen subiendo los precios al consumidor. 6. Y así tenemos problemas con los precios y la comercialización de granos básicos, café, caña de azúcar, manzana, limón, etc. A 20 años de libre mercado es claro quiénes han sido los ganadores: los grandes monopolios y su red de intermediarios especuladores. 20 años de fracaso son suficientes. La producción de alimentos, el ingreso y el empleo de millones de campesinos, la economía popular, el derecho a la alimentación, la salud alimentaria y la seguridad alimentaria de un país como México no puede estar en manos de un puñado de monopolios cuya única ambición es la maximización de sus ganancias. Esto no puede seguir. Por eso, organizaciones de pequeños y medianos productores de granos básicos como la NEC y el Consejo de Organizaciones Campesinas, CONOC, han propuesto la creación de reservas públicas de alimentos como una estrategia contra los monopolios y la especulación y como una estrategia alternativa para el establecimiento de un sistema de precios remunerativos a los productores y de certidumbre a la comercialización de sus cosechas. Asimismo, para estabilizar los precios a los consumidores y enfrentar las crecientes contingencias climatológicas y las continuas presiones especulativas internas e internacionales. Las reservas públicas de alimentos, además de contribuir a los objetivos anteriores, permitirán asegurar una estabilidad y seguridad nacional y coadyuvar al objetivo superior de la seguridad alimentaria para todos y cada uno de los mexicanos y las mexicanas. Las reservas públicas de alimentos requieren de un cambio de fondo en las políticas agroalimentarias del gobierno federal. Tendrían 3 objetivos principales. 1. Establecer reservas de emergencia estratégica para garantizar un abasto alimentario confiable y oportuno en condiciones de caída en la producción nacional e internacional de alimentos, sea por causas climatológicas, económicas y o geopolíticas. 2. Establecer un sistema de compras de última instancia de cosechas para sostener un sistema de precios remunerativos al productor en caso de que los mercados no respondan pagando precios justos y comprando cosechas con oportunidad. Y 3. Establecer reservas para garantizar el abasto a precios apropiados a los consumidores frente a presiones especulativas domésticas o internacionales. Frente al fracaso en el ordenamiento de los mercados en 2 décadas de libre comercio, entre comillas, y ante la crisis agrícola internacional de 2007-2008, que inauguró una nueva época de altos precios y de gran volatilidad a nivel mundial, se requieren soluciones verdaderas de Estado, con un enfoque de largo plazo y con un enfoque pragmático
no ideologizado, no neoliberal. Para esto se requiere una política de Estado para el establecimiento de un nuevo sistema alimentario mexicano con base en la soberanía alimentaria, la autosuficiencia alimentaria con pequeños y medianos productores, la plena realización del derecho constitucional a la alimentación, la protección de la economía y la salud alimentaria de las familias, principalmente las de bajos ingresos, y la recuperación de la responsabilidad constitucional del gobierno federal de regular, fomentar y dirigir la economía y los mercados en función del interés nacional y de las mayorías. Reservas públicas de alimentos para enfrentar a los monopolios y la carestía. Una demanda central del movimiento campesino y de la ciudadanía en general.